Y si pueden escuchar, ¿ya? Me hacen presente. Un ratito. Que más o menos en el mundo, el 30% de la población tiene obesidad. Entonces es bastante alto. En otros países existe mayor porcentaje, como por ejemplo acá en Latinoamérica, en Paraguay, un 60% de la población tiene obesidad, lo cual evidentemente... Doctor, disculpe, no está compartiendo su pantalla. Sí, pero ¿me están escuchando? Sí, sí lo estamos escuchando. Es que estoy avanzando algo de hablar antes de... Ahora vamos a compartir la pantalla. Mientras abre, obviamente, la presentación. Entonces vamos a compartir y me dicen si ven o no ven, ¿eh? ¿Ahí pueden ver? Sí, doctor. Sí. ¿Me escuchan también, no? Ok. Entonces estamos hablando de la cirugía de la obesidad. Les decía que el 10% en el mundo son obesos. Y esto tiene la tendencia a aumentar en algunos países más todavía, tanto en adultos como en niños. Bueno, es importante tener en cuenta este cuadro donde vemos una clasificación del IMC. Y es importante saber el IMC porque calcularlo no es tan difícil, la fórmula. Pero esta clasificación es muy importante, ¿no? Entonces, que se usa en el mundo, estos índices de masa corporal, menor peso, el índice menos de 18.5, el normal que va de 18.5 a 24.9, el sobrepeso de 25 a 29.9, la obesidad mayor de 30. El IMC, ¿no? En la clase 1 de 30 a 34.9, en la clase 2 de 35 a 39.9 y en la clase 3 mayor a 40. Acá se ve pues en varones y en mujeres. Lo que es importante es cuando evidentemente ustedes están rotando en hospitales donde hay pacientes y supongo que estarán practicando constantemente esto, el índice de masa. Hay factores genéticos, culturales, dieta, el estilo de vida, la actividad física, tienen que ver mucho. Actualmente, como todos sabemos, pues la gente se desplaza a su trabajo y de su casa a su trabajo, pues la distancia es enorme en las grandes ciudades, hablando de ciudades enormes. Y esto lleva a que la gente pues consuma alimentos que son de muchos delivery. Y estos alimentos de delivery, por ejemplo, son ricos en grasas, en carbohidratos, etcétera, etcétera, que pues hace que la gente no tenga una alimentación saludable. Entonces tiene que ver mucho también con los hábitos culturales. Acá podemos ver cómo los pacientes obesos pues a veces llegan a 200 kilos, 300 kilos, y evidentemente nuestros sistemas de salud no están preparados para poder atender a estos pacientes, porque imagínense que, por decir un ejemplo, en el área de cirugía donde yo laboro, las mesas de operaciones, donde los pacientes, si requieren alguna cirugía de emergencia, pues estas mesas no están preparadas para soportar el peso de estos pacientes. Las mesas son adecuadas, tienen que ser adecuadas. Incluso de la emergencia donde vienen los pacientes y son atendidos, igualito. En otros países donde ya tienen mayor cantidad de estos pacientes, pues están implementándose con un equipamiento especial. Bueno, todos sabemos que Maradona, por ejemplo, se hizo una cirugía bariátrica, tenía obesidad y también después de un tiempo tuvo una recidiva y nuevamente tuvo un incremento de peso. Entonces, es importante conocer
si uno no cambia el estilo de vida, pues la recidiva, uno vuelve a tener obesidad. Entonces, las causas pueden ser un ingreso calórico excesivo, mayor ingesta de calorías, obviamente, pues una causa. El tejido adiposo se va acumulando, más que nada en la parte abdominal, en la parte inferior. Y en varones y en mujeres, pues la distribución del celular subcutáneo es diferente, ¿no? Más en glúteos y zonas periféricas. Entonces es diferente. Clínicamente, pues estos pacientes tienen cefaleas, dolores en las articulaciones por el peso mismo, dolor de espalda, y evidentemente la circulación periférica del sistema venoso también puede generar úlceras, puede haber dificultad al respirar, problemas de cólicos vesiculares, dismenorrea, infertilidad, reflujo, hernias inguinales por la distensión de los tejidos. Y hay un síndrome X que está relacionado con obesidad central, intolerancia a la glucosa, dislipidemia, hipertensión y que tiene mayor riesgo a enfermedades coronarias y diabetes. Entonces, es claro que la obesidad tiene un efecto pues, a nivel de la salud y la esperanza de vida. Entonces, los sistemas de salud pues, tienen que invertir en prevenir esto y de alguna manera pues, en el futuro van a disminuir sus gastos. Hay trastornos que están relacionados con el peso, la hipertensión arterial, las enfermedades coronarias, la diabetes, que producen también alteraciones en el sueño. Hay un síndrome de Pickwick también que está relacionado con la obesidad, que evidentemente durante la noche cuando el paciente está durmiendo, pues hay una hipoventilación, no puede ventilar bien estos pacientes. Puede haber trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, alteraciones de la coagulación, hiperlipidemia, depresión. Y el obeso mórbido tiene mayores tasas de mortalidad por cánceres de útero, ovario, mama, colon, recto y próstata. Entonces, se puede considerar la obesidad como la segunda causa principal de muerte, después del tabaquismo. Evidentemente, las cirugía bariátrica tienen costos altos, más que nada por el tipo de instrumentación que se usa. En esto, pues, la laparoscopía ha avanzado mucho, diferentes técnicas, pero estamos hablando que estas cirugías van en un promedio de costos aproximados, aproximadamente hasta $5,000, podría decirse, una manga gástrica y un bypass gástrico. Entonces tiene altos costos. Vale la pena mencionar que en algunos países en su sector público con su seguro de salud lo han dado también como beneficiario al sector público. En nuestro país no es así. Entonces el Ministerio de Salud, por ejemplo, no cubre todavía dentro de sus gastos cirugía bariátrica, pero en otros países sí. Entonces es una gran diferencia entre otros países y el nuestro, ¿no? Evidentemente, hablando del pronóstico, la incidencia de morbilidad y mortalidad se relaciona directamente con el grado de obesidad, ¿no? Entonces, quienes pesaban pues 50% más del peso promedio se duplicaron su morbimortalidad. El tratamiento médico quirúrgico, primero a estos pacientes hay que hacerles bajar de peso. Es importante. Hay que cambiar el estilo de vida. Tienen que estar con una dieta. Y tienen que hacer pues ejercicio regular. Lo más frecuente es caminar. Entonces el manejo de la obesidad es un manejo multidisciplinario. No solamente es operar. Tiene que haber un tratamiento dietético dirigido por un nutricionista. Tiene que haber un tratamiento psicológico porque estos pacientes generalmente tienen ansiedad. Y entonces uno tiene que evaluar bien. Si el paciente tiene un problema psiquiátrico, mejor no operarlo. Pero si tiene un problema ansioso, puede ser tratado y se puede operar. Y evidentemente también el cirujano entra, el endocrinólogo entra. Por eso estamos diciendo que es un manejo multidisciplinario.
Entonces, últimamente, la cirugía bariátrica también se está haciendo como tratamiento de la diabetes. Acá vemos un flujograma, por ejemplo, que estas clases se las va a pasar a ustedes, a su delegado, y el delegado evidentemente se las va a dar a ustedes, ya la pueden ver con más detenimiento. Obviamente yo estoy haciendo algunos comentarios que no están en estas clases, que también son importantes, y que espero tomen nota. Entonces, generalmente el paciente es referido o autorreferido. El paciente es evaluado por el médico, hace una historia médica para ver si cumple estos criterios para hacer cirugía bariátrica o no. Si cumple los criterios, es candidato para hacer la cirugía. Si no cumple los criterios, evidentemente tienen que referir a un programa de atención médica para su tratamiento específico. Pero si cumple los criterios, el paciente completa sus estudios, se le hace otros análisis preoperatorios y puede que el paciente tenga un riesgo quirúrgico que sea aceptable para la cirugía o puede ser que no. Entonces, si es que no, pues tiene que corregirse. Se hace una verificación de todo esto, en el caso de que cumpla. El peso y talla actualizados. Hablar de esto, por ejemplo, es muy importante que un paciente tenga una evaluación nutricional. Nosotros en nuestro servicio ya hemos puesto una hojita especial en la historia clínica para la evaluación clínica nutricional. Entonces, esto es en datos actualizados, los estudios preparatorios igual, el paciente se planea su cirugía, se analizan los riesgos y beneficios. Es muy importante el consentimiento informado. Hay que explicarle al paciente la atención perioperatoria y también, evidentemente, en relación a la anestesia. Si cumple todo esto, evidentemente el paciente va a hacer la cirugía. Luego, en el postoperatorio se hacen seguimientos. Y esto sí es importante, que tienen que hacer seguimientos hasta 18 meses, luego cada año, en forma periódica, y para ver pues, si en este caso no ha habido alguna recidiva. Evidentemente es muy importante las reuniones de grupos mensuales de apoyo. Tiene que haber una restricción dietética y ejercicio. Se tiene que lograr más o menos una pérdida de peso antes de la cirugía de un 8%. 8%. Esto requiere un seguimiento de estos pacientes en forma constante. Acá solamente para mostrarles, por ejemplo, lo más importante ahora es el bypass gástrico y la gastrectomía en manga. Entonces, estas dos acá. Esto ya un poquito que la banda ya no se está haciendo, pero el bypass y la gastrectomía en manga sí. Entonces, hay algunos medicamentos que son aprobados por la FDA que ayudan a perder el peso, como la sibutramina, por ejemplo. Vale la pena mencionar que hay cirugías que son restrictivas, limitan la cantidad de ingresos de alimentos y evidentemente un menor ingreso calórico. Y otros que son mal absortivos, que dificultan la absorción de nutrientes y calorías. Entonces es muy importante la restricción gástrica y la mala absorción intestinal, ¿no? que llevan a estas cirugías. Acá, por ejemplo, tenemos la gastroplastía y la banda gástrica ajustable, que ya no se usa, pero se usó
en algún momento. La derivación biliopancreática, muy importante también, la derivación con trícito venal, la derivación gástrica y Rux, que son restrictivas y malabsortivas. Algunas indicaciones de estos pacientes con IMC de 35 o mayor y movilidad concurrente, que tiene un IMC de 40 o mayor. Generalmente las edades son de 18 a 60 años. Las contraindicaciones son aquellos pacientes que evidentemente no pueden someterse a una anestesia general por afección cardíaca, pulmonar, hepática, o que aquellos pues, que, como mencionamos, no pueden cambiar su estilo de vida. No he mencionado esto, vamos a pasar rápido. Acá vemos la derivación gástrica en J-Rux, el bypass, cómo se hace. Si se dan cuenta, acá del TRACE se hace una desconexión del yeyuno y se lleva pues, a un push gástrico, un bolsillo gástrico que se ha fabricado y se hace la anastomosis. Y acá se hace otra anastomosis. Como ven. Esta tiene las principales complicaciones postoperatorias de embolia pulmonar, que puede ser 1.5%, la fístula de 1.5 a 5.8%, el sangrado hasta un 3.3%, y otras complicaciones pulmonares hasta 5.8%. A veces hay de 1.6 a 6.3%, un estrechamiento de la derivación de la unión del gastroyeyunal. Otras complicaciones puede ser la hernia interna, un 2.5%, pero esto, digamos así, que si no se cierran los orificios mesentéricos al hacer las derivaciones, puede predisponer. Esta hernia interna tiene el nombre de hernia de Petersen. Y generalmente lo que se hace es cerrar pues, estas brechas que se hacen en el mesenterio para que no se produzca cálculos vesiculares. Entonces a veces se hace la cirugía y también se hace la colistectomía para evitarla, ¿no? 1.4%. Puede haber una úlcera marginal hasta 1.4%. Y lo que dijimos es una falla de la línea de grapado, ¿no? O sea, en esta cirugía se hace grapado con grapas especiales. A veces, durante la cirugía, pues también se presenta algún problema y tienen que hacer una conversión, que puede ser hasta de 3 a 9%. Y la tasa de mortalidad también no es alta, es de 0 a 1.5%. Durante esta cirugía vale la pena mencionar que también se hacen calibraciones del push gástrico, de la anastomosis con endoscopía, ¿no? Durante la cirugía. Esta es la derivación biliopancreática con cambio duodenal, como pueden ver. Entonces, hay una anastomosis a este nivel, otra anastomosis a este nivel. Esta tiene también complicaciones postoperatorias muy altas, anemia, 30%, desnutrición, 20%, un síndrome de vaciamiento rápido y ulceración marginal, 10%. La modificación del cambio anal, hasta 1%. Vamos a compartir ahora otro tema. A ver. ¿Está bien, no? Sí, doctor. Ok. Un ratito voy a conectar esto porque si no se me va a ir la computadora.
Bueno, solamente para agregar y terminar ese tema de bariátrica, es que la más fácil de realizar es la manga gástrica. Y el gol estándar de la cirugía bariátrica es el bypass gástrico. Es un poco más dificultoso hacerla, pero es mejor. Eso es un conocimiento que quede claro, por favor. O sea, una es, ¿cuál es la cirugía más usada? La manga gástrica. ¿Cuál es la mejor cirugía? El bypass gástrico. Entonces, eso que quede bien claro, porque a veces puede causar confusión. Vamos a hablar ahora un poquito de alteraciones de la motilidad gástrica. Entonces, a veces el vaciamiento gástrico es lento, el vaciamiento gástrico es rápido, también anomalías motrices, sensitivas, alteraciones gástricas secundarias a cirugía, también puede haber gastroparesia, como principales grandes grupos. La gastroparesia, generalmente hay náuseas, vómitos, distensión, dolor abdominal, se presenta en mujeres, algunos son diabéticos. Doctor, disculpe, sus diapositivas se quedaron en la última diapositiva del primer tema, ya no cambió otro. ¿No están viendo gastroparesia? No, doctor. Ya, van a disculpar, vamos a presentar. Está bien que lo digan porque... A ver. Está bien. A ver, vamos a ver. Ahora. Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ya, perfecto, está bien. Entonces estamos hablando de alteraciones de la motilidad gástrica. De esto estamos viendo que puede ser lento, rápido, que puede haber problemas sensitivos a nivel de la inervación del estómago. Puede haber alteraciones secundarias a la cirugía, y la gastroparesia es la más importante. Entonces estamos hablando ahora de la gastroparesia. Se presenta con náuseas, vómitos, distensión, saciedad temprana, dolor abdominal, y es más predominante en mujeres. Algunos son diabéticos, pero siempre nosotros cuando tenemos pacientes así tenemos que descartar que hay un problema de obstrucción, tanto en el estómago como en el intestino delgado. Es importante estudios como la gamografía del vaciamiento gástrico, nos pueden ayudar. También se puede usar gastrostomía, yeyunostomía, marcapasos gástrico, o a veces incluso resecciones gástricas. Acá, por ejemplo, podemos ver algunas de las cirugías gástricas que llevan, bueno, la de Von Hacker ya no se hace mucho, Hofmeister muy poco, y la de Reichel y la de Hotman, por ejemplo, ¿no? Son tipos de cirugías. Acá, por ejemplo, vemos una diapositiva con una gastrostomía, donde se introduce un tubo al estómago que se esteriliza a los costados. Y acá algunos factores etiológicos de la gastroparesia, ¿no? Unos son idiopáticos, no se saben sus causas, otros pueden ser endocrinos, otros por cirugía de vagotomía, resección, alteraciones del sistema nervioso central, también con el Parkinson, alteraciones neuromusculares, enfermedades de tejido conectivo, esclerodermia, enfermedades tipo linfoma, amiloidosis, fármacos, problemas de potasio, calcio, magnesio. Siempre tenemos que tomar a los pacientes dosajes de agua y electrolitos para saber cómo están los electrolitos, y el calcio también es importante, el magnesio también. Alteraciones diversas, infecciones, síndromes paraneoplásicos, úlceras isquémicas, úlcera gástrica.
Hay un cuadro, por ejemplo, la enfermedad de Menetrier. La enfermedad de Menetrier es una gastropatía hipertrófica, hay una hiperplasia del epitelio y pliegues gástricos. Hay que hacer una biopsia, tiene mayor riesgo de cáncer, puede haber dolor epigástrico, pérdida de peso, diarrea, hipoproteinemia grave. Bueno, acá en la enfermedad de Menetrier podemos ver cómo se ve pues, en un estudio contrastado, en una radiografía, a nivel de histopatología, pues cómo se ve las alteraciones, y una endoscopía también, ¿no? Hay otro cuadro que es un estómago en sandía o ectasia vascular del antro gástrico. Más se presenta en mujeres con edad avanzada, requieren transfusiones, puede haber problemas autoinmunitarios, tanto de tejido conectivo. Y hay una asociación con un 25% con hepatopatías. La antrectomía, la cirugía del antro puede controlar el sangrado. Una endoscopía, ¿cómo se ve, no? Este estómago de sandía. A veces hay besoares, más en pacientes psiquiátricos también. Por ejemplo, el pelo, ¿no? Es casi uno de los que obviamente no se digieren, los tricobesoares, ¿no? En mujeres jóvenes. O también plantas, ¿no? Fitobesoares. Puede haber obstrucción, sangrado, ulceración, se hace la endoscopía, se hace estudios gastrointestinales con contraste. Y en muchos casos pueden ir a la cirugía. Acá, por ejemplo, bueno, algunos estudios, acá, por ejemplo, si se dan cuenta, se dibuja pues el estómago, ¿no? Hay una masa móvil de un 70%, uno puede examinar el abdomen y lo palpa pues el estómago. Náuseas, vómitos, un 64%, hematemesis, un 61%, y una pérdida de peso 38%. Puede haber diarrea o estreñimiento de un tercio. Y es el también conocido como síndrome de Rapunzel, ¿no? Muchos habrán visto ese dibujo. Aló. Un ratito, perdón, un ratito. Me van a disculpar un ratito. Vamos a continuar. ¿Me escuchan? Que me llamaron. Aló. Sí se escucha, doctor, sí se escucha. La presentación vamos a compartir de nuevo, ¿no? Estamos hablando del síndrome Rapunzel, ¿no? Que supongo que han visto esos videos cuando eran pequeños, esos dibujos animados. Bueno, la otra lesión es la lesión de Dialafoy, así se llama, de Dialafoy. Es una malformación arteriovenosa congénita por arteria submucosa. Más en adultos o ancianos, hay un sangrado intestinal superior y se puede hacer una endoscopía, es útil. También se puede hacer una hemostasia endoscópica, embolización endoscópica, embolización angiográfica y la cirugía. Ahí se puede ver la lesión de Dialafoy. Hay otras alteraciones en el estómago que son divertículos. Estos pueden ser congénitos o adquiridos. La mayoría son asintomáticos. Puede haber dolor, sangrado, perforación rara vez. Los sintomáticos evidentemente se operan. Cuerpos extraños que se extraen por endoscopía. Se puede hacer aspiración durante el retiro o bolsas. A veces hay gente que pues introduce droga al estómago en bolsitas para poder transportar la droga, los famosos buffiers, y a veces es riesgoso porque estas bolsas se pueden abrir y los pacientes fallecen. Acá podemos ver un divertículo en la cara posterior del estómago, que evidentemente es operado. El desgarro de Mallory-Weiss también es un desgarro de la mucosa gastroesofágica longitudinal, es causada por vómito frecuente, generalmente en alcohólicos, hay hematemesis. La endoscopía es muy útil, el 90% puede sangrar espontáneamente, se puede hacer un taponamiento con balón y dejar el sangrado. O la embolización por angiografía cuando hay unidades angiográficas.
Bueno, estamos hablando de hospitales evidentemente muy avanzados, ¿no? Que tengan unidades angiográficas. Se puede también hacer infusión de vasopresina, se puede hacer la cirugía y la sutura de la lesión sangrante también. El bóbulo de estómago también es otro cuadro que hay que tener en cuenta. Está relacionado con hernia hiatal. Tiene que ver mucho con el eje longitudinal predominante, ¿no? Para que se haga la rotación. Órgano axial es una clase. Hay un giro alrededor del eje transversal del estómago y se produce el bóbulo, el mesentero axial, que es la otra forma. El paciente tiene dolor, distensión, puede haber disnea, disfagia. El infarto, evidentemente, por el compromiso vascular, ya lo hace en una emergencia. Se requiere una reducción de este giro del estómago, reparar la hernia hiatal con o sin gastropexia. Acá podemos ver los ejes que mencionamos, uno transversal y otro longitudinal. Algunos problemas de gastrectomía. Tenemos el síndrome de vaciamiento rápido, es uno de los problemas, que es causado por una vagotomía. El 5 a 10% después de una piloroplastia también puede haber estas alteraciones. El tratamiento dietético es importante y análogos de la somatostatina. Hay que reconstruir a veces el píloro. La diarrea es otro problema frecuente, que es consecuencia de la vagotomía troncal. Puede haber un vaciamiento rápido o mal absortivo, tratamiento con colestiramina, y si no responde, las cirugías puede ser con una interposición de ácido yeyunal para que esto no se dé. Éstasis gástrica también puede haber como otro cuadro, problema motriz obstructivo, estenosis de anastomosis, adherencias. La endoscopía puede ser útil, estudios de contraste también, pruebas de la motilidad gástrica también, tratamiento dietético y prokinético es muy importante, uso de antibióticos también, y otros que hay que tener en cuenta, la gastritis por reflujo biliar, que se produce en pacientes con colecistectomía, en el postoperatorio, colelitiasis también, síndrome de Rux. Ok, yo creo que hasta acá no avanzamos el día de hoy. Estas clases se las voy a enviar. Vale la pena mencionar en relación se me fue la idea. Bueno, hemos hablado de algunas alteraciones gástricas, hemos hablado de la cirugía bariátrica, algunos aspectos importantes. Y en la próxima clase creo que la tenemos el día martes. Sí, doctor, este martes, sí, ¿no? a la 1. Esa clase la vamos a hacer presencial a la 1. Ya, entonces, esta clase se la voy a alcanzar a su delegado para que lo puedan revisar con calma. Y si bien es cierto, algunos cuadros de cirugía gástrica se hacen en nuestro servicio, en el Hospital Regional Manuel Butrón. Es necesario conocer bien cuáles son las cirugías más frecuentes que hemos mencionado de la cirugía bariátrica, puesto que, como mencioné a mis alumnos, estos pacientes pueden venir complicados y uno tiene que saber qué tipo de cirugía se hizo. Hay una cirugía que no les mencioné que se llama BAGUA, con B grande, B-A-G-U-A. Es un bypass gástrico también, que tiene una variante en la parte de la anastomosis. Lo van a encontrar en internet. Lo revisan, por favor, porque es necesario conocer todo lo que les estoy indicando. Entonces, nos vemos el día martes a la 1 en la universidad. Bueno, es todo por hoy. Okay. Sí, doctor, disculpe,